A ver, yo más que nadie tenía muchísimas ganas de estar en primera, pero al final yo creo que nos puede venir mejor este año estar en segunda, crear más grupos y tener una base más fuerte, porque al final si subes este año a primera, como la ha pasado al Cira, tienen menos tiempo para hacer fichajes. Al final es una liga que el salto es muy grande. Veremos lo que hace Alcira, pero yo creo que nos puede venir mejor a nosotros que este año estemos en segunda, intentemos ascender y el año que viene, si Dios quiere, estar en primera. Amigos de Juego de Cuatro, os traigo una nueva entrevista, la primera de la temporada y con un portero con futuro y sobre todo mucho presente. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va esta pretemporada? Pues muy bien, la verdad que yo me incorporé más tarde porque tuve una semanilla de vacaciones mientras mis compañeros estaban entrenando, pero muy bien, la verdad que con muy buenas sensaciones, con los nuevos fichajes que se están adaptando muy bien, así que todo bien. ¿Te dieron una semana más de descanso a ti? Se lo pedí hace un año, se lo pedí a ver si me podía ir y me dijeron que sí, entonces empezó una semanilla más tarde. Bueno, mira, mejor para ti. Oye, como jugador de Málaga, que para los que no lo sepan, estuvisteis cerca de subir tras la desaparición del Betis, ¿no? Estaban entre Alcira como segundo clasificado, vosotros como finalistas de playoff. ¿Cómo vivisteis esos días de no saber si erais jugadores de primera o de segunda? Pues sobre todo incertidumbre porque es que no sabíamos lo que iba a pasar, ni nosotros que estábamos ahí en la posición de subir no sabíamos lo que iba a pasar, nosotros nos íbamos enterando por noticias que salían en Twitter a lo mejor y sobre todo incertidumbre, pero y yo tenía bastante confianza en que íbamos a ser nosotros porque al final desde de lo que me informé yo y lo que me dijeron, creo que éramos nosotros más candidatos que ellos, no sé, al final las normas son, no sé las normas que habrán seguido, pero creo que las normas de nuestra liga eran que subía el finalista del playoff, pero no lo sé, al final el que decide es la federación y decidieron que subía el Cira. Sí, para los que no lo sepan, había un choque entre las normas de la federación con las bases de la de vuestra competición. Era un lío un poco raro. ¿Fue un golpe duro cuando os dijeron que, oye, finalmente os quedáis en segunda? A ver, yo más que nadie tenía muchísimas ganas de estar en primera, pero al final yo creo que nos puede venir mejor este año estar en segunda, crear más grupos y tener una base más fuerte, porque al final si subes este año a primera, como la ha pasado al Cira, al final tienen menos tiempo para hacer fichajes, porque la noticia no, se la dieron a mediados de julio, finales. Y al final es una liga que el salto es muy grande y veremos lo que hace Alcira, pero yo creo que nos puede venir mejor a nosotros que este año estemos en segunda, intentemos ascender y el año que viene, si Dios quiere, estar en primera. Tu progresión, Álvaro, ha sido muy rápida, te comentaba antes y creo que para muchos igual. Yo te conocí en esa Copa de España juvenil, ¿no? Que fuiste, si no me equivoco, mejor jugador del torneo y os alzasteis con ese trofeo, con un Antequera. Estamos hablando de la Copa de España de 2024 de categoría juvenil. Oye, ¿esa copa te marcó como punto de inflexión? Sí, totalmente, porque nosotros nos clasificamos porque los dos equipos de Ceuta, nosotros estábamos terceros, los dos equipos de Ceuta se enfrentaron, empataron, dio la casualidad que nosotros nos clasificamos, nos ganamos nuestro partido y nos pusimos primeros y nosotros íbamos con expectativas pues, nos íbamos a enfrentar al Barça, al Zaragoza, que eran equipos con canteras de equipos de primera y queríamos disfrutar la Copa, vivir el ambiente que se vive en una Copa de España y pues dio la casualidad que el primer partido 6-0 ganamos. Nos enfrentamos al Barça, hicimos un partidazo y le ganamos también. Y a la final pues nos tocó Salamanca y también para rematar la faena pues le ganamos y nos salió un torneo espectacular, la verdad. O sea, fuisteis ahí con más ilusión que objetivo y al final os llevasteis el título. Totalmente, totalmente. También tú te dio la sensación que te dabas un poco a conocer también. Sí, al final fue un escaparate buenísimo para todos los juveniles que vamos a esa copa y pues nosotros lo supimos aprovechar, hicimos un torneo increíble, vamos. Sí, sí. Oye, para la gente que, como yo, que no lo sabe, ¿de dónde viene Álvaro Mellado? ¿Siempre has querido ser portero de fútbol sala?
es verdad que de pequeño, cuando jugaba en mi colegio, siempre he jugado de jugador como todo el mundo. Al final todos empezamos de jugador, pero es verdad que desde pequeño, desde que estaba en quinto de primaria o así, con 10 años, ya me dio por ponerme la portería y de ahí he seguido. Al final me metí en el fútbol sala Torremolinos desde pequeño y he seguido hasta ahora. O sea, comenzaste ya en Torremolinos, ¿eh? A jugar. Sí. Y de ahí ya te vino un Mantequera, lo que ahora es Málaga. Sí, es verdad que yo en cadete vine a lo que era la cantera de Lumantequera, que era Los Olivos, que, que era, se llama diferente, pero al final era la cantera. Y jugué 2 años allí y volví al Torremolino un año para jugar División de Honor en Torremolino porque para allí en la cantera de Lumantequera no me decían que iba a jugar en el juvenil autonómico, al final era juvenil de segundo año y me decían que iba a entrenar siempre con el juvenil División de Honor y tal, pero no me aseguraban estar allí. Y pues me vine al Torremolino porque estaba al lado de mi casa. Al final, segundo bachillerato era un curso que también me exigía que tuviera más tiempo para los estudios. Me vine aquí al Torremolino, que también tenía un División de Honor, y vamos, aprendí muchísimo aquí, tuve muchísimos minutos. Y ya el siguiente año, juvenil de tercer año, que fue cuando ganamos la Copa de España, me fui a Montequera y desde ahí sigo aquí. ¿Siempre has sido un portero puntero? Es decir, que destacabas en tu generación. Desde pequeño, es verdad que fui a la selección malagueña una vez, pero yo no soy un portero que destaque. Es verdad que he tenido la suerte de tener entrenadores que han confiado siempre en mí, pero no he sido un portero que siempre ha destacado. Es verdad que he destacado por la altura porque siempre he sido alto, pero no era un portero que se fijara a lo mejor que iba siempre a la selección malagueña, por ejemplo, o a la selección andaluza. Vamos, yo fui a la selección andaluza en juvenil de tercer año y O sea, fui el una año que vez. hablamos de Copa, ¿no? Claro, ese año es el único que he ido y tuve la suerte de poder ir. Y también que aunque no lo ganamos, hicimos un pedazo de campeonato vamos, que fue mi primera experiencia porque fue antes de la Claro. Copa de España y me sirvió muchísimo para la Copa de España. Y en categorías inferiores, hablando de cadete, alevín, infantil, ¿jugabas en las máximas categorías o no? Sí, porque siempre jugaba en un equipo bueno y siempre a lo mejor llegábamos a finales de campeonato de Andalucía, siempre llegábamos a la final del campeonato, pero yo no soy un portero que haya destacado desde pequeño, la verdad. Yo siempre he jugado en las mejores categorías porque al final en alevines, cadetes y tal solo había dos categorías. Había, aquí en Andalucía por lo menos solo había primera andaluza y segunda andaluza, no había más. Y yo siempre, aquí en Torremolinos tenemos buenos equipos y pues siempre he podido jugar en las mejores categorías, pero no he sido un portero, al final yo siempre he tenido otro compañero con el que jugábamos media parte cada uno y así hemos estado hasta juveniles, siempre he estado jugando media parte con mi compañero, no he sido un portero que solo juegue yo. No, me parece un buen mensaje porque hay muchos porteros o jugadores que están jugando en categorías altas, pero que quizá no van a las selecciones autonómicas de sus territorios y que tienen la capacidad de llegar, que no siempre que va ir a una selección autonómica ni estar entre los primeros de tu generación quiere decir que puedas llegar. Y tu caso es un caso de ellos, ¿no? De portero que quizá era bueno, pero no destacaba tanto y que al final has sido el primero en llegar, seguramente, de tu generación. Totalmente, al final lo que importa, a ti te pueden llamar de la selección española sub 15 o sub 17 y después en juveniles Claro, ya no te llaman ni, no sé, claro. estás en un equipo de provinciales. Al final lo importante es intentar siempre estar en las mejores categorías, lógicamente, para aprender más, pero que si no te llama la selección de tu comunidad autónoma o de tu ciudad, tampoco va a pasar nada, porque al final lo que importa es llegar pues a las máximas categorías. Oye, después de esa magnífica Copa de España, ahora hablaremos de que el club te comunica, ¿no? De que subes al primer equipo en dinámica, pero ¿tuviste interés de otros clubes también? ¿Se pusieron en contacto contigo? Que yo sepa, la verdad que no, porque yo al final no tengo representante. Entonces, a mí, que yo sepa, no, ningún equipo se ha interesado por mí. Pero a lo mejor al club le ha llegado algo y no sé. Que yo sepa, ningún equipo se ha interesado por mí.
Vale, vale. Preparando esta entrevista y hablando de cuando decidieron subirte al club, me ha hecho gracia el comunicado del 10 de julio de 2024, hace un año y 2 meses, ¿no? Que dice, Álvaro Mellado, una de las joyas de la cantera, va a estar en dinámica del primer equipo. Pero claro, es que has finalizado la campaña con 34 partidos jugados, portero titular de un equipo que ha estado a punto de subir y para muchos uno de los mejores porteros de segunda división. Te preguntaría si te ha costado adaptarte, pero es que creo que la respuesta ya la sé, ¿no? Al final, yo el año que ganó la Copa España, al principio estuve entrenando con ellos, pero no tanto, y ya con la lesión de Mario Almagro sí que íbamos subiendo más los porteros de la cantera y yo tuve la suerte desde marzo a lo mejor hasta junio que jugaron el playoff de ascenso también, como un mantequera. Estuve también en dinámica del primer equipo porque entrenaba todas las semanas con ellos y también algún partido iba convocado. Sobre todo en el playoff fui convocado con, no de titular, estuvo con de titular, pero iba convocado y también en esa época aprendí muchísimo. Y yo creo que esa fue la base de que no me haya costado tanto adaptarme este año, porque al final yo ya venía con esos 4 meses entrenando muchísimo con ellos, sin jugar, pero entrenando con ellos, que al final se aprende muchísimo. Y claro, yo creo que ha sido eso lo que ha hecho que no me haya costado, que al final me ha costado porque es segunda división, un salto muy grande de juvenil a segunda división, me ha costado, pero al final los porteros aprendemos teniendo minutos, cometiendo errores y pues yo creo que eso ha sido clave para mi adaptación este año. ¿Cuál es la mayor diferencia entre jugar en juvenil y la segunda división? Sobre todo yo creo que si tienes a lo mejor un uno contra uno, es verdad que este año he parado bastante y he tenido la suerte de tener compañeros que no han hecho que tenga tanto uno contra uno ni inferioridades, pero yo creo que el efecto, o sea, ¿cómo te digo? Que la efectividad, que a lo mejor en juveniles muchos tiros van fuera o van a las manos y tal, pero en segunda división si tienes una oportunidad es muy difícil que fallen o que por lo menos tengas que hacer un esfuerzo para pararla. Y en primera división ya yo contra el Inter jugué en Copa del Rey y contra Jaén he jugado este año y el año pasado la Copa de Andalucía y al final eso se nota muchísimo la diferencia, sobre todo la efectividad. Desde la primera jornada del año pasado ya fuiste titular. La primera jugamos en Ferrol y no fui titular, pero la segunda ya empecé jugando un poquillo, estaba yo y Santi Subirón, que nos íbamos turnando un poco, pero él se lesionó en la jornada 3 o 4, entonces ya eso hizo que, porque con Mario Almagro lesionado y Santi lesionado, yo era el tercer portero, pero si estaban los otros dos lesionados, pues me tocó a mí jugar y de hecho es que había entrenamiento que es que estaba yo solo o yo con otro portero del filial porque es que no teníamos portero. Porque al final era yo el tercer portero y los otros dos se habían lesionado, pues me tocó a mí jugar y a partir fui titular a partir de la segunda jornada, creo. Y de ahí he sido titular todas las jornadas. Oye, ¿y tu entrenador, Tete, qué te dijo? ¿O qué te ha ido diciendo a lo largo de la temporada? Porque claro, tan joven, siendo titular, buen rendimiento, ¿qué te decía? Pues al final lo que me transmitía era confianza. Yo creo que eso ha sido lo más importante porque me ha transmitido confianza desde el primer minuto. Al final yo gané la Copa España y él apostó por mí para ser el segundo portero en esos playoffs de ascenso de 2024, que perdimos la final contra Burela, pero él me transmitió la confianza de incluso me metió en la final del playoff, me metió en un doble penalti, que me lo metieron. En la final de un playoff, mete a un chaval juvenil para un doble penalti. Después en la tanda de penalti que perdimos también me metió a para dos penaltis y no paré ninguno, pero al final esa confianza, si le da un portero confianza, yo creo que eso ha sido lo más importante para mí, porque al final se lesionó Santi, confió en mí y todo ahí he rodado porque es que sobre todo confianza, yo creo que porque al final yo soy un portero que con los pies no he sido nunca súper virtuoso y tal y siempre pues lo hemos trabajado y lo que he mejorado este año gracias a todo lo que me ha dicho Tete, todo lo que me decían los jugadores, pues me ayuda muchísimo y al final cogiendo minutos, pues además que el equipo ha ido bien, o sea, sí, he tenido la suerte de que el equipo no bajó el rendimiento por estar yo en la portería, entonces todo eso me ayudó mucho.
Ujú. Oye, también has sido portero y siempre que empieza una temporada, un poco te la imaginas, ¿no? ¿Tú la del año pasado te la imaginabas? ¿O qué te esperabas? Yo esperaba, porque yo tenía ficha del tercera división. Yo Ujú. tenía ficha del filial que estaba en tercera división, entonces yo me esperaba tener dinámica el primer equipo, por lo menos, o sea, entrenar todo el año con el primer equipo y eso, y convocado con el primer equipo hasta que volviera Mario Almagro, que se supone que volvía en noviembre, diciembre, pues hasta esa fecha, pues y yendo convocado, yo no me esperaba jugar. Es verdad que en pretemporada ya nos íbamos, Santi y yo nos íbamos turnando, jugábamos media parte cada uno, pero yo me esperaba que cuando volviera Mario Almagro, cada uno estarían Santi y Mario en el primer equipo, yo en el filial, intentando ascender a Segunda División B. Y, pero al final me tocó a mí jugar y es que no me quedó otra tampoco. Entonces ya al final es que se lesionaron los dos porteros. Dicen, venga, me va a tocar jugar. Tampoco me esperaba llegar al playoff. O sea, y llegar a la final del playoff. Yo me esperaba, bueno, ahora conmigo en la portería, pues a lo mejor el equipo baja un poco el rendimiento. No tienen tanta confianza en mí, no me conocen tanto. Pero es que fue todo rodado y al final no sé, estuvo increíble, vamos, es que yo no me lo esperaba. Ujú. Sí, sí, se te ve ilusionado y es normal. Al final, ¿no? Estás en tu tierra y con un equipo grande, pues, oye, casi ascendéis a segunda y estando tú en la portería. Una pregunta que siempre hablamos con José de Game of Futsal, seguro que has hablado mucho con él, que me dice, es que cuando veo a Álvaro, parece en la portería que esté siempre muy tranquilo, ¿no? Que aunque tenga 19 años, parece que el partido no vaya con él, que está muy tranquilo. ¿Realmente te pones nervioso en los partidos? Al principio, sobre todo, al principio es verdad que tú me miras los partidos de la segunda jornada el año pasado, la tercera, y no tienen nada que ver con los del playoff, por ejemplo. Claro. Pero es verdad que yo creo que siempre me dicen que da esa sensación de que como que voy a mi rollo, que no importa, parece que no me importa nada, pero al final yo soy el... No sé si todos estaremos concentrados, pero yo estoy concentradísimo en el partido y al final pues me gusta que dé esa sensación de que estoy tranquilo porque al final se la transmito a los compañeros. Mm. Entonces, bueno, tranquilo depende. Al final, en un partido de Copa del Rey, por ejemplo, contra el Inter, ahí parecía que está. Intento dar la sensación de que estoy tranquilo, pero no estoy tan tranquilo como lo parece. Claro, claro. Bueno, eso es bueno al final, transmitir tranquilidad a tu equipo, pues siendo portero es lo mejor. Oye, y donde sufriste un poco, supongo que es en los playoffs, ¿no? Sobre todo en esa final, muy superados, ¿cómo lo viviste? Sí, sobre todo. Es verdad que yo creo que llegamos ya. Al final nosotros, la situación del club parecía como el cambio de Humantequera a Málaga era un año medio de transición, de que Ujú. subíamos chavales jóvenes de la cantera, éramos un equipo, sí es verdad que estaban Miguel, Burrito, estábamos gente mayor, pero éramos muchos que éramos chavales de la cantera y jóvenes, con no mucha experiencia en segunda división, además que las lesiones tampoco nos ayudaron mucho el año pasado. Y pues yo creo que llegamos ya al playoff y ya eso fue un logro llegar al playoff, además eliminar al Cira, que era probablemente el candidato número uno a subir, y llegamos a la final y es verdad que no hicimos malos partidos porque si tuve los partidos, es verdad que los Barrulos Ferrol es un equipo que defiende de los mejores de la liga porque creo que hemos hecho dos partidos en toda la liga que no hemos metido un gol y los dos han sido contra ellos. Y, pero yo creo que no hicimos malos partidos, solo que nos faltó efectividad y ellos la tuvieron, entonces... Pero yo creo que no fueron tan superiores como a lo mejor parece, porque el primer partido creo que quedamos 4-0 o así, Sí. pero realmente íbamos 1-0 hasta que quedaba un minuto, con lo que sacamos portero jugador. Y al final yo creo que yo creo que no fueron tan superiores y que tuvimos nosotros muchísimas oportunidades para llevarnos el partido, y los dos partidos, vamos. Pero al final es lo que te digo, éramos un equipo súper joven, con la mayoría muy poca experiencia, entonces yo creo que pecamos de eso, de poca experiencia. Ujú. Ahora damos un salto un poquito al lado. Tú nunca has sido convocado con la selección española, ¿no? No, no he tenido, no he tenido la suerte todavía.
Ujú. Lo digo porque, como lo sabrás, a finales de mes, en 28 de septiembre, comienza este europeo sub-19. No sé si sin menospreciar, evidentemente, a los convocados, a Fernando y a Javier no los conozco tanto. A Iker Abad, pues lo he visto de siempre aquí en Cataluña y es un porterazo y seguramente vaya a tener un futuro enorme. Oye, ¿a ti te ha sorprendido no ir, no digo al europeo convocado, no ir convocado al europeo, perdón, sino que nunca hayas tenido la oportunidad de ir? Es verdad que este año yo no puedo ir, ni no, el año pasado tampoco, yo no puedo ir ya porque a pesar de que es sub-19, yo el año pasado tenía 19 años y podía, o sea, según lo que dicen, pero al final llama eso para juveniles. Entonces el año pasado, yo este año no puedo ir porque ya tengo 20 años, ni el año pasado creo que tampoco. Pero al final, es que creo que lo de la selección española va por año. Entonces, cuando yo fui el MVP de la Copa de España, ese año estaban llamando a gente que fuera de 2006, 2007 para porque estaban preparando el europeo. Entonces no va a llamar a un portero como yo, que es 2005, que no puede ir al europeo, no te sirve de nada. Tienes que llamar a gente que pueda ir a ese europeo. Entonces, al final, como yo, por así decirlo, destaqué en categoría, o sea, destaqué pues, en División de Honor, en Copa de España, por ejemplo, y tal. Destaqué en juvenil de tercer año. Ese año no estaban buscando Claro. gente de 2005, entonces al final yo tampoco no me esperaba ir a la selección española porque sabía que no estaban buscando gente de mi edad. Y es verdad que el año pasado hubo una selección sub-23 española, pero tampoco, no sé, al final si me llega la oportunidad pues intentaré aprovecharla y disfrutarla, pero tampoco es mi prioridad ir a la selección española. Me encantaría, lógicamente, pero Claro. si no se da, pues lo intentaré en la absoluta. Ujú. Claro, sí que es cierto que estaba mirando aquí la edad de algunos de los convocados. Claro, creo que la edad máxima para este europeo es 2006. Claro, y es Claro, 2006 que después del europeo ya no van a poder llamar 2006 porque claro. eso ya pasan al senior, los 2006. Ujú. Sí, 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 sí. Pensaba que era diferente por el tema de la clasificación, pero sí, sí. Una Claro, cosa que has comentado, dime, Álvaro. que no, que es verdad que lía un poco porque pone sub-19. Entonces yo el año pasado tenía 19 años, pero no pueden llamarme porque ya era senior. Sí, 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 total. Te quería comentar una cosa que has dicho, ¿no? El juego de pies y un poco la evolución que está teniendo la portería, ¿no? Hoy en día de los porteros, cada vez vemos más porteros, pues, que prácticamente son el quinto hombre, ¿no? Müller, el portero de Palma, campeón de Europa, es ejemplo de ello. ¿Tú cómo ves esta evolución que están teniendo los porteros hoy en día? A ver, yo no es que haya sido crítico con eso, pero no es lo que más me gusta, porque al final el Mm, portero lo que tiene que hacer es parar y que se le sume ahora lo del juego de pies. Pues yo me intento adaptar, lógicamente, ahora si el portero tiene que jugar con los pies, pues cada vez se tendrá que usar más y yo me intento adaptar a ello. Pero es mm, verdad que nunca, al final, tampoco es que haya sido una de mis virtudes, entonces por eso a lo mejor que no me guste tanto. Pero bueno, al final es una opción más que tiene el fútbol sala. mm, Y sí, hay equipos como Palma Futsal que lo utilizan muchísimo. O no sé, otro equipo, Cartagena con Chemi lo utiliza también. Eh, el Betis el año pasado, que quedó también campeón con de segunda Ferreira. división, con Ferreira lo utilizaba siempre. Al Mm, final son armas que tiene cada equipo y si tiene un portero, tiene la suerte de tener un portero que lo utiliza, o sea, que sabe utilizarlo bien, pues, pues al final ataca con 5 y crea ese desajuste en defensa, mm. pueden venirte bien. A mí, pues personalmente no me gusta mucho, quizá por eso, por lo que te digo, que no es una de mis virtudes, pero poco a poco me voy adaptando y bueno, cada vez me va gustando más jugar con los pies. ¿Sí? ¿Te va gustando más? Sí, cuando vas mejorando, vas pillándole el truco. Al final yo es que nunca he jugado con los pies, yo al final en cadete, no sé, a lo mejor hay equipos que lo trabajan más, pero nosotros nunca hemos sido un equipo que lo trabaje mucho, entonces nunca me... Siempre mete balones largos y eso sí, pero subí con el balón en los pies al centro del campo nunca lo hemos trabajado, entonces me pilla muy nuevo eso. Ujú. No, lo digo porque a mí tampoco me gusta, pero quería preguntarte a ti, que eres, como eres también un portero, pues el más joven de segunda, seguramente, y por eso mismo, porque quizá no es tu mayor virtud, pero que quizá te tienes que ir adaptando. No sé si te lo reclama mucho o entiende que es tu estilo.
y que el equipo tampoco lo necesita tanto. Sí, es justo eso. Tete tampoco me lo reclama porque sabe que es algo que al final yo mido 1,97, entonces no es tan fácil que un portero de 1,97 tenga la agilidad de que tiene un portero de 1,80 o a lo mejor 1,75. Por ejemplo, el año pasado con Santi, cuando todavía no se había lesionado, pues entraba a veces él para jugar con los pies, alguna jugada, Claro. con Mario Almagro también lo hacíamos. Me quitaba a mí y pues los ponía él en alguna jugada y utilizaba más eso, ese juego de pies con ellos, que pues tienen más experiencia con ellos, lo han trabajado más. Pero a mí es verdad que muchas jugadas contra o Parrulo Ferrol, una jugada en la final del playoff, verdad que subo hasta me meto casi en el área y la paso y al final no metemos gol, pero no es que lo puedo hacer y alguna vez me saldrá bien, otra la liaré, pero bueno, Tete no me lo reclama porque al final sabe que no es uno de mis fuertes, me reclama pues, que dé un pase bien, que no falle los pases, que no busque inventar cosas que está claro que no puedo hacer si no las trabajo. Sí, sí, claro. Oye, 1,97, ¿siempre has sido de los altos? Siempre he sido de los altos, pero no con tanta diferencia. Al final yo creo que, Ahora te sientes eh, superior a los demás, ¿eh? claro, ahora, no sé, yo crecí en tercero o cuarto de la ESO, pues, en la época de la pandemia, ahí metí un estirón a lo mejor de 10 centímetros, que medía a lo mejor 1,80, para mi edad era alto, pero no tanto. Pasé a 1,90 ya, en cuarto de la ESO, con 15 años, 16 años, ya 1,90, al final en 2 o 3 años he crecido 5 centímetros, 6 y me planta en 1,97 sin darme cuenta. ¿Te costó adaptarte al cambio? Porque sí que es verdad que en los porteros a veces cuando se crece así drásticamente cuesta, ¿no? Sobre todo en tema de coordinación, colocación. No sé si te costó a ti en ese cambio. Sí, al final, yo no he sido un portero que siempre muy coordinado, la verdad. Lo importante es parar la pelota, ¿no? Exacto. Es verdad que si es estético, pues mejor, pero yo no soy un portero que sea súper estético, que haga los movimientos que queden bien. Yo paro como me sale a mí, entonces, y con la altura que tengo, pues al final no soy tan coordinado como una persona que más de 1,80, por ejemplo. Pero técnicamente eres bueno. Quiero decir, hay porteros que se les nota que técnicamente quizá los pasos básicos no los tiene, pero creo que en tu caso no es así, ¿no? Bueno, a ver, yo es que miro portero de primera división, Chemi, me fijo muchísimo porque es súper estético y tal, pero bueno, yo, a ver, tampoco me considero súper poco ortodoxo, pero bueno, Ni un extremo ni el otro, ¿no? claro, claro, no es la media, es la media. Oye, ¿quién ha sido tu ídolo? ¿O lo es? Pues al final yo me he fijado mucho en los de aquí de Málaga, con Cone, con Mario Almagro, porque he tenido la suerte de coincidir con ellos y me han enseñado muchísimo. Pero al final un ídolo así, Paco Sedano por la altura, pues siempre me Lo ha iba a gustado. decir, digo, si no me dice Paco Sedano, se lo tengo que Claro, decir. claro. Por la altura, además que estuve, cuando era pequeño, hizo aquí en Málaga, vino una vez y hizo como un día de portero y tal, y estuve con él. Y, y me sorprendió sobre todo por la altura, porque un portero de 1,90 en fútbol sala es raro verlo. Sí, sí. Pero sobre todo me he ido fijando en los que han pasado por aquí, en Cone y en Mario, porque he tenido la suerte de coincidir con ellos. Oye, ahora tienes contrato 3 años más, ¿no? Aún en Málaga. Sí, O sea, por lo menos seguirás. eso espero. Eso espero. ¿No te han llegado, debe insistir más, ninguna oferta ni tras este año? Es que te lo diría, es que no me importa decirlo, pero es que no me ha llegado ninguna oferta. O sea, ¿No tienes representante tú, Álvaro? no. Es verdad que me han llamado mucho y algunos, por ejemplo, Carlos del Barça, Carlos Muñoz del Barça, que jugó en el Barça y tal, me habló, a lo mejor me dio consejos para después de la Copa España, sobre todo me llamaron algunos representantes, pero como Tete y Crispy y la gente del club de aquí me ha dicho que no busque representante, que ahora mismo tampoco me hace falta, pues yo siempre he pasado en ese tema y siempre como estoy estudiando aquí, pues tampoco es necesario irme de aquí. Entonces, si me llama un equipo, pues lógicamente me lo pensaré, pero Claro. al final no me ha llegado ninguna oferta por eso, porque no tengo representante y el club no me ha dicho nada de ninguna oferta, entonces supongo que no me habrán llegado nada. No, lo que tenga que ser será y creo que para tu edad y todo, donde estás, creo que es el mejor sitio.
yo estoy estudiando aquí, estoy en un equipo que este año veremos a ver lo que pasa, pero da muy buenas sensaciones, la verdad. Y si estuviéramos en primera el año que viene, pues sería increíble, porque es que yo estoy estudiando aquí, al final los estudios son súper importantes porque me quedan 2 años de carrera aquí. Y pues lógicamente me gustaría acabarlo aquí. Oye, ya para acabar, Álvaro, cuál es tu sueño dentro del fútbol sala? Pues, hombre, estar en primera división, jugar en primera división sería increíble, pero tirando a lo alto, pues jugar a la selección española, jugar un mundial con la selección española, ganar una Copa de España, una liga, por ejemplo. Son sueños que son lógicamente tirar a lo alto, pero Bueno, hay que buscar lo máximo para eso siempre. tienes que soñar, ya está bien. Claro. Bueno, Álvaro, pues nada, muchas gracias por pasarte por aquí, un placer. Ya te he dicho que tenía ganas de entrevistarte y ojalá te pueda entrevistar de aquí 10 años, ya cuando seas campeón del mundo y todo lo que hayas conseguido. Ojalá, ojalá, un placer. La verdad que súper cómodo y súper a gusto de estar aquí hablando contigo.